está? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida a esta cátedra abierta en el marco de la celebración del Día de la Psicopedagogía. Estamos muy contentos después de trastabillar un poquito con respecto del MIT. Tenemos esta alegría inmensa de recibir y de compartir con ustedes desde la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba la presencia de Sandra Bertoldi. Bienvenida, Sandra. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Amorosa y generosamente aceptó compartir con nosotros esta celebración. Por supuesto que todos los psicopedagogos y psicopedagogas que estamos acá en esta reunión sabemos de quién estoy hablando, pero bueno, no quiero dejar de presentarte formalmente, Sandra. Voy a intentar resumir un poquito el recorrido de Sandra. Sandra Bertoldi reside en Carmen de Patagones, Buenos Aires, es licenciada y profesora en psicopedagogía de la UNCO, magíster en metodología de la investigación científica en UNER, doctora en educación en UNCO, profesora asociada regular de epistemología disciplinar y ciencia del conocimiento científico en la carrera de psicopedagogía en curso UNCO, profesora de posgrado, investigadora categoría 2, directora y evaluadora de proyectos de investigación y extensión de becarios, tesistas de grado y posgrado, evaluadora de CONIAU, autora y coautora de publicaciones y artículos científicos, exdirectora titular del área de posgrado de Cursa UNCO, directora de la revista Pilken, sección psicopedagogía e integrante del comité de redacción, fundadora de las Jornadas Nacionales de Epistemología en Psicopedagogía y Disciplinas Afines, y de los Encuentros Nacionales de Cátedras de Epistemología de la Psicopedagogía, y fue fundadora de la Red Interinstitucional de Investigación, REDIT. Bueno, un placer, Sandra, bienvenida nuevamente. Hoy nos encontramos para pensar juntos esta cátedra abierta que pretende problematizar temáticas que a los psicopedagogos nos interesan muchísimo, nos interpelan, nos atraviesan, es la construcción de conocimiento en psicopedagogía. Bueno, yo quisiera contarles que en el marco de la organización de esta cátedra abierta nos comunicamos, nos encontramos con Sandra y nos empezamos a dialogar, y ya una vez que ya no estuve más nerviosa por este encuentro que para mí era muy importante, súper importante, entendí ahí cuando fui hablando con ella, entendí, bueno, nada, la generosidad de poder compartir el conocimiento y sus investigaciones y sus recorridos, la verdad, muy agradecida, ¿no? Y te cuento, Sandra, y les cuento a todos que, bueno, en el marco también de organizar este encuentro con vos, fui encontrándome con muchos colegas, no solamente en los pasillos de nuestra facultad, de la universidad, sino que, bueno, en otros eventos también referidos a la psicopedagogía, que un poquito te conté en estos días. Y todos como muy contentos por esta posibilidad de escucharte y de regalarnos, ¿no?, esta posibilidad de pensar juntos algunas cuestiones como la construcción del conocimiento de nuestra disciplina, ¿no? La idea de hoy es poder, un poco hablábamos con Sandra, la idea es hoy mirarnos, ¿no?, dirigir la mirada hacia el interior de nuestra disciplina. Yo le comentaba que en el marco del Congreso de Psicopedagogía, que organizó el Colegio de Psicopedagogos de la ciudad de Córdoba, muchos ponentes y expositores, psicopedagogos, nos planteaban esto, ¿no? Mirarnos hacia adentro, volver a encontrarnos, dejar de mirarnos en los ojos de los otros, ¿no? Mirar la propia disciplina, por dónde estamos, por dónde vamos, con la posibilidad de encontrar nuevos senderos, con la posibilidad de recuperar aquellos otros caminos que tal vez hemos abandonado en algún momento, ¿no? En el marco de este encuentro, la idea es poder compartir con Sandra, que hemos venido trabajando, digamos, en la intimidad de esta organización, pero también invitarlos a todos los participantes que a través del chat puedan hacer preguntas que iremos retomando en el transcurrir de esta cátedra abierta. Bueno, Sandra,
nada, te damos la bienvenida, muchísimas gracias, reconocemos y valoramos un montón tu trabajo, para nosotros es muy importante y personalmente súper importante que puedas estar acá y que aceptes nuestra invitación. Y en esta línea, digo, de tu recorrido y tus aportes a nuestro campo, bueno, un poco preguntarte cómo fue que te interesaste por la epistemología en psicopedagogía, es como un montón para nosotros. Bueno, bueno, Vicky, bueno, muchas gracias por, bueno, por tu presentación, también por tu calidez en todas estas comunicaciones que mantuvimos estos días, porque uno en cada comunicación descubre cosas, ¿no? Y se encuentra con cosas, con temas, y eso es muy interesante. Así que bueno, nada, yo en principio agradecerles a todos, a Vicky, a Mari, y a toda la Universidad Provincial de Córdoba en particular, y bueno, y a todos los que están presentes en general, porque bueno, con la Universidad Provincial de Córdoba la verdad que tenemos un vínculo desde hace muchísimo tiempo con muchos de los colegas que están ahí, compartiendo espacios comunes, como bueno, es la red de investigación psicopedagógica, que bueno, la vamos fortaleciendo de a poco, pero en forma sostenida y con seriedad, porque el tema es ese. La idea no es generar espacios por generar, sino tratar de que sean realmente productivos y que sean sólidos y rigurosos. Y bueno, y eso también hace que yo también esté muy cómoda, ¿no? Sabiendo que estoy en un lugar que soy bien recibida, porque bueno, a veces no siempre uno es bien recibido en todos los lugares. Así que bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta, por invitarme, por bueno, pensar que algo de lo que yo escribo, hablo, hago, estudio, puede servir al campo de la psicopedagogía. Y bueno, y a todo el resto, ¿no? En general, bueno, nada, lo veo Benito ahí con gente que decía que hay gente de Misiones y demás, y seguramente hay de otros lugares más, bueno, que también hemos compartido otros espacios, otros momentos, otros diálogos y demás. Y bueno, y eso hace que vayamos sintiendo la psicopedagogía como cotidiana y como muy cerca a todos nosotros, ¿no? Como que creo que este es uno de los puntos que tenemos que seguir desarrollando, ¿no? Que podamos escucharnos entre nosotros, que podamos intercambiar entre nosotros. Y que dejemos un poco, como decía Vicky, ¿no? Que ella recupera esto que estuvo en los encuentros anteriores, de poder seguir mirándonos y escuchándonos entre nosotros, porque realmente hay gente que tiene mucho para decir y que ha trabajado mucho, ¿no? Que a veces ni siquiera todavía los hemos descubierto. También compartíamos con Vicky eso, ¿no? A veces Roxana Inou tiene en sus escritos, que fue mi directora de tesis doctoral, ella decía que justamente, ¿no? Una disciplina, una ciencia, se produce y se reproduce a partir de la escritura, ¿no? Y ese es todo un tema muy fuerte, ¿no? En la profesión nuestra, en la disciplina, que todavía la escritura no es afín para todo el mundo, la escritura académica, ¿no? Entonces hay gente que tiene cosas para decir y todavía no se anima a transmitirlo de algún modo, de comunicarlo y demás, ¿no? Bueno, creo que justamente uno de los objetivos de la red de investigación es ese también, acompañar esos procesos de gente que tiene prácticas, que va teorizando, que va trabajando sobre eso y que todavía no pudo dar el salto para la escritura, la comunicación y luego la difusión de eso. Así que bueno, me parece que esto es muy lindo, este espacio que ustedes crean ahora es muy lindo porque es como que uno se siente en casa. Yo la verdad que siento que estoy muy cómoda hablando con cada uno de ustedes. Bueno, Vicky, me preguntabas, ¿cómo es que me interesé por la epistemología? La verdad que siempre cuento que el tema de la epistemología fue un tema que de alguna manera me empezó a atravesar tempranamente. Yo en realidad, mi gran área de trabajo primero fue la metodología de investigación, ¿no? Y en esto también siempre digo que tenemos que ser generosos con los que nos formaron, ¿no? Porque detrás de nosotros hubo gente que nos impulsó, que nos enseñó, que nos acompañó, que nos dio el visto bueno para que podamos crecer.
Nosotros acá en la universidad tuvimos un profesor que, bueno, yo con el tiempo fui perdiendo el vínculo, él por supuesto que ya no está más en la universidad, el profesor Oyola. Él estaba en el área de metodología de la investigación. Y yo cuando hice mi tesis de licenciatura, era muy piba en ese momento, tenía 20, 21 años, bueno, en ese momento él le gustó mi tesis, mi trabajo y demás, y me invita a participar de la cátedra. Y la verdad que yo ahí empiezo, y empiezo a trabajar con él, a pensar con él, y él tenía algo muy claro que siempre decía, que no podíamos pensar la investigación sin articular con la epistemología, ¿no? Dice, si nosotros enseñamos metodología de la investigación solo desde el punto de vista metodológico, los alumnos van a ser buenos técnicos, ¿no? Van a tener las herramientas para poder investigar, pero no van a pensar, ¿no? No les vamos a enseñar a pensar. Ahora, si investigar también tiene que ver con pensar, con crear, con reflexionar, con volver a mirar y demás, no puede estar desvinculada de la epistemología. Eso es, digamos, fue algo fundamental para mí, porque la verdad que como estudiante, como recién iniciada en el campo de la investigación, no sabía nada, y eso siempre como que me quedó ahí como muy fuerte. Y Comahue, desde que empieza a dictarse la carrera, con él a la cabeza, empieza a tener epistemología como una materia correlativa, digamos, donde había que trabajar las dos cuestiones. Bueno, en realidad, fíjense que yo tengo una maestría en metodología de la investigación, porque en realidad en mis primeros años mi plan era dedicarme a eso, exclusivamente a la investigación. Mientras tanto suceden cosas, ¿no? En la vida académica, que después vamos a charlar también, que a veces como las trayectorias de vida académicas y de trabajo y demás se van interrumpiendo, se van rederivando, digamos, en función de otras cuestiones. Siempre cuento también que en la década de los 90, ¿no? Fue un momento donde acá en Comahue se quiso retirar la carrera de psicopedagogía justamente porque decían en Nación que carecía, que en general las carreras de psicopedagogía del país carecían de sustentos epistemológicos, ¿no? Entonces, el decano, el rector, perdón, y la secretaria, el secretario académico del momento desembarcan acá en la sede Cursas y nos dicen, tenemos que resolver esto o nos van a sacar la carrera. Y entonces a mí esta cosa ¿cómo que no tiene sustentos epistemológicos? ¿Qué pasa? Y ahí empiezo como a interesarme por esta cuestión de la epistemología, que qué era lo que la epistemología le podía dar en términos de sustento que nosotros no teníamos, ¿no? Bueno, y ahí uno cuando empieza, ¿no?, a conocer un poco cómo se vienen desarrollando otros campos disciplinares y demás, empiezo a ver que efectivamente, o sea, en la carrera nuestra, más que tener epistemología, pero que era una epistemología para las ciencias sociales en general y que no estaba articulada ni a las prácticas profesionales ni a las prácticas científicas y demás, claramente, ¿no?, los planes de estudios quedaban como un poco planes tecnicistas, ¿no?, con esa mirada tecnicista y no con la mirada analítica, con los sustentos que cada disciplina tiene que darse respecto a sus propias prácticas, teorizaciones y demás. Así que bueno, ahí como que a partir de eso yo empiezo como a interesarme por esto de la epistemología y bueno, y también sucede este hecho de que los profesores no se jubilaban nunca y salían cátedras a concurso y en eso sale epistemología, ¿no? Y como yo ya venía trabajando a través de estas materias de metodología con epistemología, bueno, me presento, concurso, gano, pero yo ya ahí cuando me presento en ese concurso, yo ya tenía esta idea de la epistemología disciplinar, ¿no? O sea, yo ya me había dado cuenta, leyendo y mirando, me había dado cuenta de una cosa y había ignorado otra. Me había dado cuenta de que se necesitaba pensar en una epistemología específica para la psicopedagogía, pero no sabía que eso se llamaba epistemología disciplinar. Eso me lo dijeron en el concurso. Cuando yo concurso en el 2002, entonces, cuando yo preparo la exposición, ¿no?, cierro diciendo que, bueno, que un poco mi interés de ingresar a este área era por esta cuestión.
Y entonces el profesor, uno de los jurados, me dice, entonces en lo que usted está pensando es en una epistemología disciplinar. Yo la verdad que en ese momento no pude decir mucho más porque ni conocía la palabra, y de ahí salí a buscar qué era esto de la epistemología disciplinar, ¿no? Digo, me dio como la llave de lo que yo, por dónde tenía que ir, ¿no? Entonces cuando me meto ahí, empiezo a ver esto justamente, que bueno, está en el libro, ¿no? Empiezo a bucear de que en realidad todas las disciplinas tenían su propia epistemología, que la tiene desde las carreras de contador público, es increíble, porque desde carreras tan técnicas, ¿no? Que uno a veces cree que nada que ver, hasta, por supuesto, psicología, psicoanálisis, pedagogía, sociología, trabajo social y demás. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que, bueno, con más razón, cuando empiezo a rastrear qué había en el campo de la psicopedagogía, no había nada escrito que se referenciara a eso. Después sí, lo que yo... Sí. ¿De qué año más o menos estamos hablando? ¿Se puede? Sí, ese concurso fue en el 2002. 2002 y yo entro a la cátedra ya como profesora regular en el 2003. Hasta ese momento, de esto no se hablaba en el campo de la psicopedagogía. Sí, después, cuando yo me meto a recuperar, hay algo, no hay, ¿no? Porque también el compromiso mío era, justo había un cambio de plan de estudio, yo propongo cambiar la denominación, pasar de epistemología a epistemología disciplinar, que de hecho nuestro plan de estudio lo tiene así, bajo el compromiso de armarla a esa materia, de armar ese contenido que no estaba. Entonces, lo primero que empiezo es a buscar sobre dos frentes. Primero, ¿qué había en el campo de la psicopedagogía y cómo habían resuelto este tema estas otras disciplinas, como la psicología, la pedagogía, el trabajo social, que cuando hablaban de esa epistemología disciplinar, sobre qué temas discutían, ¿no? Y ahí descubro dos cosas, o tengo dos hallazgos, digamos, ¿no? Por un lado, ¿no? Empiezo a encontrar que cuando ellos hablan de epistemología disciplinar, estaban con algunos sí temas que nosotros ya traíamos por esos tiempos, que era, bueno, la psicopedagogía es una ciencia, es una disciplina, es una práctica. ¿Qué es la psicopedagogía? Bueno, esa era una pregunta que ya habían transitado la psicología, el trabajo social y demás. Entonces empiezo a encontrar cuáles son algunos puntos, ¿no?, que nosotros habíamos empezado como disciplina a esbozar, a preguntarnos, pero que no estaban enmarcadas en esto de la epistemología disciplinar. Entonces empiezo a encontrar que hay una serie de preguntas que se estaban empezando a instalar en el campo y otras que no, pero que había que empezar a instalarlas, ¿no? Que de hecho ahora nosotros estamos armando el libro de esta cátedra, que la semana que viene estamos ahí, estamos esperando ahora que Folari nos haga el prólogo, le pedimos porque él nos acompañó mucho a través de las investigaciones y demás, y bueno, supongo que para noviembre, diciembre puede estar, y nosotros le decimos en realidad ahora tópicos epistemológicos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los tópicos que nosotros fuimos identificando? ¿Cuáles son esas discusiones? Y hasta dónde hoy se llegó en psicopedagogía, digamos, cuál es el nivel de discusión que tenemos respecto a esos tópicos, ¿sí? Eso por un lado. Entonces empezamos a trabajar y a desarrollar esa cuestión. Sandra. Sí. ¿Cuál es la definición que vos tenés de epistemología disciplinar ahora? Ahora está en el diccionario, pero digamos, a ver, a grandes rasgos, digamos, es justamente una reflexión, ¿no es cierto?, y una investigación. Para mí son las dos cosas, porque yo también después descubrí que no es solo, la epistemología no es solo una herramienta de reflexión, sino también que tiene una herramienta de investigación, y que eso lleva a que nosotros podamos discutir sobre cuáles son ese conjunto de problemas de índole teóricos, metodológicos y de investigación que tenemos en el campo, ¿no? Y también en otras prácticas, ¿no? Porque, digamos, esta definición está muy ligada a la práctica científica, pero también nosotros después fuimos desarrollando, a partir de Violeta Guyot, que la epistemología
se reflexiona también sobre las prácticas docentes y las prácticas profesionales. Entonces fuimos como abriendo un poco la discusión a esos otros problemas con los que nos encontramos en esas otras prácticas. Y por otro lado, digo, lo otro que encontré, y por eso también a mí en esto me gusta ser respetuosa de los que estuvieron antes que nosotros, porque si bien es cierto que tal vez yo puedo haber sido la que armé esa categoría de epistemología disciplinar como un campo de trabajo dentro de lo psicopedagógico, ya había gente que venía pensando en esas problemáticas desde la década del 70 con Sara Paín, ¿no? Y entonces yo encuentro ahí también, cuando empiezo a buscar qué pasaba dentro de nuestro campo, que una Sara Paín, tan conocida y reconocida por nosotros, ella introduce la idea esta de el análisis epistemológico porque necesitaba fundamentar la relación entre dos teorías, ¿no? Entre el psicoanálisis lacaniano y la psicología genética. Y ella era clara, se daba cuenta de que era bastante difícil combinar estas dos cuestiones desde el punto de vista epistemológico, pero era necesario, porque ella dice en sus libros, ¿no? Quien la ha leído, ella no podía quedarse solo con la psicología genética, no le alcanzaba, necesitaba acudir al psicoanálisis lacaniano y eso le completaba la lectura en su clínica. Y ahí ella hace, ¿no?, una argumentación epistemológica de cómo ella piensa esa articulación, que por ejemplo Folari no va a estar de acuerdo con ese fundamento, pero ese no es el tema, o sea, puede haber gente que esté de acuerdo y puede haber gente que no esté de acuerdo, porque también desde el punto de vista epistemológico hay distintas posiciones, ¿no? Y hay distintas miradas. Ahora, yo lo que rescato de eso es que justamente desde el 70 hubo alguien, ¿no?, que estuvo hablando y preocupándose por lo epistemológico y a nosotros se nos pasó. Digo, yo realmente lo descubro a partir del 2002, 2003, cuando me meto en esto, ¿no? Y bueno, Dora Laino, que es muy de ustedes también, que cuando, bueno, a partir de todos estos encuentros en Córdoba y demás, que bueno, nos encontramos con Dora, también virtual, la verdad que nunca presencial, y Dora también se conecta con nosotros, bueno, por supuesto que muy a través de ustedes, que me conoce, y dice, eso era lo que nosotros queríamos hacer con Sara. Y entonces, bueno, ahí nosotros le hacemos una entrevista a Dora, le hacemos una entrevista incluso hasta a Idea Echeverría, que era gente de su época, digamos, para ver, de recuperar un poco esto, es decir, hubo gente que ya venía pensando en lo epistemológico. Lo que no habían hecho era armado, no habían podido, porque estaban preocupados por otros temas. En el 70 la preocupación era otra, ¿no? Había que fundar la psicopedagogía y había que pensar más en términos de teorías y demás. Y bueno, y nosotros hoy podemos estar pensando en esto porque ya algo de lo otro, ellas pudieron empezar a desarrollarlo y fundarnos con sustentos, con teorías y demás. No sé, ¿alguien quería preguntar, perdón? Vamos dialogando, porque como es una cátedra abierta, decíamos con Vicky, que sea dialógica, digamos, ¿no? Que yo no traje nada preparado. Pensamos en algunas preguntas, algunas cuestiones para desarrollar, por supuesto, porque no vamos a venir a Poncho, ¿no? Pero, como decíamos antes, pero la idea es que, bueno, también se puedan ir como generando preguntas, en la medida que yo pueda contestar, contesto, y si no, anoto y después seguimos buscando. En la página 72 está la definición. Claro, ahí está. En la página 72 del diccionario, les digo ya a los estudiantes que lo tienen, que lo revisen, por favor. Ahí está la definición, ¿no? Se trata de estudiar, descubrir y analizar cómo se plantean, se resuelven o se eluden los problemas y discusiones de índoles teórica, metodológica y de investigación propia de nuestra disciplina y de nuestras prácticas efectivas de nuestros investigadores profesionales y docentes. Definición de Sandra Bertoldi. Bien, que ahí seguimos un poco la línea de la gente de Canguilhem, Lecour y todos ellos, que son de la escuela francesa, ¿no? Que nos gustó mucho la definición de epistemología de ellos, ¿no? Entonces la recreamos, digamos, a la luz de nuestra disciplina.
Bueno, entonces, bueno, un poco lo epistemológico surge ahí, digamos, va como que tuvimos que construir esa cátedra, ¿no? Tuvimos que armarla, por eso queremos dejar este libro, porque un poco la idea es esta, ¿no? Que todas las carreras de psicopedagogía puedan tener una epistemología disciplinar, ¿no? Donde todos los estudiantes puedan acceder a cuál es el estado actual de las discusiones epistemológicas, por qué son importantes esas discusiones epistemológicas y en qué contribuyen al fortalecimiento de la profesión y de la disciplina, ¿no? Y que básicamente es esto que venimos conversando, es decir, bueno, poder tener siempre esta actitud de pensamiento, de reflexión, de análisis, y no ser meros técnicos instrumentadores, ¿no? Porque esto nos convertiría en mecánicos, ¿no? Como los mecánicos de auto o mecánicos o los médicos que implementan, no sé, cirugías, pero sin conocimiento, ¿no? Sin las bases de qué están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que articular, digamos, no podemos formarnos sin epistemología. Y en esto tenemos que estar muy atentos, porque se vienen cambios difíciles en la academia, seguramente pueden venir recortes, ¿no? Que hay algunos que ya se vienen como anticipando de otra manera, ¿no? Por el sistema de créditos y demás, ¿no? Hay todo... Me quedo pensando que hemos tenido también una charla previa, digamos, a esto para, digo, y charlar con vos un poquito acerca de esos cambios de plan que vos pudiste transitar y que, nada, nosotros desde la Universidad Provincial de Córdoba, de la facultad, estamos justo en este proceso, ¿no? De cambio de plan. Bueno, y para nosotros es todo también esto que vos traes, ¿no? De la importancia de poder pensar la epistemología disciplinar en este nuevo cambio de plan. Bueno, me parece que, digo, no es menor, uno se queda ahí como pensando estas cosas que por ahí viene charlando. Bueno, es el momento, tal vez, ¿no? De poder pensar ahí ese lugar para, bueno, nada, fortalecer la disciplina y poder mirarnos. Tengo una consulta, digo, en este cambio, digo, desde el 2000 a esta parte, 2002 a esta parte, digo, ¿cuál es? ¿Cómo ves vos, ¿no? En este recorrido de la psicopedagogía? ¿Cómo podrías caracterizar un poco lo que ha sucedido, ¿no? En la construcción de la disciplina? Dale, cierro una idea, hay gente que levantó la mano y después respondo, ¿te parece? No, lo único que quería cerrar con respecto a los planes de estudio, que tengamos presente, y eso acá es una gran batalla, no relegar ni epistemología ni filosofía en los planes de estudio, no relegarlos, ¿no? Porque eso sería terrible para la formación del psicopedagogo, que esas materias, podemos discutir si están bien dadas o no, eso lo podemos discutir y podemos ajustar los contenidos y demás, pero no sacarlas, por favor, porque eso nos convertiría en otra cosa. Sí, hay Lucas, levantó la mano, no sé quién más, ¿eh? Bueno, por ahí arranco yo de mientras. Buenas tardes, Sandra. Hola. Yo por ahí consulto. ¿El quiebre al que haces referencia tiene que ver por ahí con la incorporación de nuevas tecnologías? ¿Tiene que ver un poco con el cambio de paradigma post-pandemia? ¿O exactamente a qué te estás refiriendo? Al cambio de, perdón, no te escuché la primera parte. Vos estabas mencionando de que últimamente se venían como cambios difíciles, como que iban a exhibir quiebres bastante fuertes. Sí. ¿Esos quiebres tienen que ver, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, los cambios de paradigma, o desde dónde estás refiriendo? No, porque los cambios, viste, o sea, los cambios vienen, digamos, desde el punto de vista paradigmático, y yo siempre digo que ahí tenemos distintos caminos, ¿no? Podemos aceptarlos si estamos de acuerdo o podemos resistirlos si no estamos de acuerdo, ¿no? Fíjense que ahora el paradigma que se viene en el campo, que ingresa en el campo de la psicopedagogía, hay un ingreso bastante fuerte, digo, de toda la cuestión de las neurociencias y demás. Bueno, yo particularmente no participo, digamos, de ese paradigma, porque me parece que justamente deja por fuera al sujeto. Pero bueno, pero las oleadas vienen, entonces en todo caso los que estén de acuerdo se enmarcarán ahí y los que no están de acuerdo trataremos de dar argumentos de por qué no estamos de acuerdo con esa cuestión. No, lo que decía es que ahora, acá hace
en realidad es algo que se inicia con el gobierno anterior y se está discutiendo en las universidades, por lo menos en las nacionales ahora, el tema de pasar todos los planes de estudio a sistema de créditos, que por ejemplo en la Universidad de San Martín trabaja bastante, ya vienen, porque son de las universidades más nuevas, vienen ya trabajando con ese sistema de crédito. Digo, y con ese sistema de créditos puede empezar esta cuestión de que si no te dan los créditos hay que sacar materias. Y entonces, ¿cuáles sacamos? Y las que no sirven para nada. ¿Cuáles son? Y estas, filosofía, epistemología, saquémosla, porque ¿para qué sirven? ¿No? Entonces, no sirven para nada, los chicos se aburren, no les gusta, saquemos esas materias. Digo, en ese sentido, bueno, vienen nuevas políticas universitarias, científicas y demás, y hay que estar preparado para eso. Sandra, te comparto acá una pregunta del chat, Sí. no una pregunta, que no le quedó claro el concepto de tópicos epistemológicos, cuando vos decías No, es que no lo desarrollé. En realidad eso va a salir ahora en el nuevo libro, porque en realidad estábamos pensando cómo nominar esto que tiene que ver con el orden de cuáles son esas discusiones, ¿no? O sea, tópico refleja de alguna manera, podemos pensar tópicos como topografía, ¿no? Como espacios, como regiones, cuáles son como esas regiones del conocimiento sobre las que tenemos que ponernos a discutir en el campo de la psicopedagogía. ¿Y cuáles son las que venimos discutiendo? ¿Cómo? ¿Cuáles son? Son los que sí venimos discutiendo. Y algunos de los que venimos discutiendo, como decíamos esto, bueno, ¿cuál es la constitución epistémica de la psicopedagogía? ¿No? Si somos una ciencia, una práctica o qué somos, que no lo tenemos resuelto, pero el problema no es que no lo tengamos resuelto. El tema es qué nivel de discusión hay sobre el tema. Porque uno puede decir, bueno, mira, no sabemos qué somos, pero bueno, pará, yo me pongo a escribir sobre eso. El otro dice, pará, yo fundamento esta otra idea, ¿no? Y entonces empezamos a producir y empezamos a discutir sobre ese tipo de cuestiones. El tema es que muchas veces decimos, ¿y qué somos? Pero nadie se pone a trabajar para dar una respuesta a eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los tópicos. Otro de los tópicos tiene que ver con la constitución y con el desarrollo histórico de la psicopedagogía, porque, bueno, tomando nosotros Canguilén, digamos que dice Canguilén que no puede haber una epistemología sin historia, ni una historia sin la epistemología, fíjese que hay toda una cuestión de, nosotros tendríamos que desarrollar un montón de historias de la psicopedagogía, ¿no? Desde la historia de la investigación en psicopedagogía, la historia de las prácticas psicopedagógicas, la historia de la epistemología, la historia... Tendríamos que desarrollar muchas líneas de historias de la institucionalización académica de la psicopedagogía. Sin embargo, no se logra constituir como un tópico, ¿no? Para que un grupo de gente discuta sobre eso y desarrolle esas líneas que de hecho son líneas de investigación que hay que empezar a trabajar para conocer cuál es nuestra historia, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos historias de la psicopedagogía. Tenemos algunos libros de la gente de Córdoba, ustedes tienen ahí, van primereando en eso, de la historia del Cabret, ¿no? Algo que Celia había empezado, que no sé qué estado está, de que había empezado a trabajar la historia de la psicopedagogía en el país. Bueno, hay parcialidades, pero yo no podría dar, ¿qué le doy yo a mis alumnos en epistemología? Esos recortes de historia, pero no son las historias desarrolladas en forma general, ¿no? Si tenemos conocimientos científicos, contamos con conocimientos científicos, ¿qué pasa con las teorías en psicopedagogía que vienen de otros lados? Para nosotros son esos los tópicos epistemológicos, algunos, ¿no? De los que no podemos eludir la discusión, si no los aplicamos. O sea, ¿cuántos años hace que venimos aplicando teorías sin preguntarnos, perdón, esta es la teoría, ¿por qué nosotros elegimos esta teoría? ¿Por qué estamos eligiendo? ¿Bajo qué criterio? ¿En qué medida esta teoría nos completa, nos complementa? ¿Sí? ¿Y qué de esta teoría nos complementa? ¿Y puedo articular esta teoría con aquella otra? ¿Y en qué medida de todos esos trabajos yo puedo dar el salto y decir, pero entonces yo también, nosotros como disciplina, como profesión, podemos empezar a crear nuestras propias teorías?
No, o nos quedamos en la posición cómoda de, bueno, si ya tenemos teorías de otro lado que nos proporcionan, ¿para qué vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo, no? Digo, es como que la epistemología nos interpela. Yo creo que eso es lo lindo que tiene. A mí la epistemología me hizo eso, ¿no? Fue como que me interpeló todo el tiempo. Decir, bueno, pero ¿por qué haces lo que haces? A ver, fundamentame. Y bueno, y ahí es donde uno empieza a hacer aguas, ¿no? No tiene respuestas para todo. Pienso en esto, hablábamos hace unos días, en la cartografía, ¿no? Digo, que uno mira a nivel nacional la producción de conocimiento, en psicopedagogía, ¿con qué nos encontramos? Sí, mira, por un lado, vos me decías un poco, ahora me meto ahí si querés en la parte investigativa. Un segundito, Sandra, yo creo que también un tópico bastante importante, digamos, a desarrollar esa psicopedagogía es el conocimiento que construimos los psicopedagogos acerca de ese objeto que decimos Claro, intervenir. Hay claro. muy poco sobre eso. Uh-huh. Pareciera que con el tema de la historia naturalizamos un montón de expresiones y Uh-huh. palabras y las fuimos como heredando, y que creo que hay que volver a resignificarlas, digamos, si eso, ¿no es cierto?, esas categorías conceptuales que quizás sostuvo una psicopedagogía ya y entonces, sigue siendo válida para el aquí y el ahora, digamos, en primer lugar. Uh-huh. Y cuánto de ese objeto, digamos, que decimos que intervenimos o trabajamos, qué conocimientos producimos acerca de ese objeto de conocimiento que nos demandan conocimiento, valga la redundancia. Exactamente, exactamente. Bueno, y ahí se articula un poquito con la pregunta de Vicky, ¿no? De qué pasan un poco en el campo de la investigación. Yo pensaba, con respecto, un poco charlábamos con Vicky este tema, cómo se vino desarrollando la psicopedagogía. Yo la verdad que no tengo una historia ordenada, sistemática, pero sí tengo como mojones, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de estar leyendo colegas y producciones, por lo menos las que me llegan, del campo de la psicopedagogía, ¿no? Que esto no es menor, poder dedicar ese tiempo de lectura a los trabajos que hacen nuestros colegas, ¿no? Lo que se produce en el campo. Yo, de hecho, no lo tuve en mi formación eso, ¿no? A mí no me decían, che, no dejes de leer esto porque es de un colega. Ni sabía que existían, ni sabía mucho quiénes eran mis colegas que escribían, les digo la verdad. Hasta que, bueno, en un momento todas estas cosas empiezan como a ingresar en el campo de preocupación de uno. Yo pienso que hay como nosotros podríamos como armar como momentos de la psicopedagogía, que por supuesto esto que voy a decir habría que sustentarlo con datos y con un trabajo más riguroso, y necesitaríamos, así como hay gente que nos estamos preocupando por la epistemología, necesitamos gente que empiece a preocuparse por la historia, ¿no? La historia de la ciencia, o la historia en el sentido amplio, ¿no? Para poder historizar todo esto, porque la verdad que en un momento yo quise empezar, y ahí empecé a hablar con Ana María Talac, de la Universidad de La Plata, que ella hace epistemología e historia, y me asesoró con gente de historiadores, que ellos en psicología tienen muchos historiadores, psicólogos historiadores, ¿no? Dedicados a la historia de la psicología en distintas líneas, y desde distintas perspectivas, y la verdad que me asusté porque dije, no, me tengo que especializar, o sea, yo ya estoy, me concentro en la epistemología, pero sí hay gente que, o sea, necesitamos gente que se quiera dedicar a la historia de la psicopedagogía, porque realmente es un área de vacancia, ¿sí? Yo creo que hay como, yo creo que hasta el 70, digamos, desde el momento en que la psicopedagogía en Argentina, y esto también lo tomo de los fundadores que realmente crearon una psicopedagogía muy diferente a la psicopedagogía que se estaba desarrollando en otros ámbitos del mundo, ¿no? La psicopedagogía en Argentina no es igual que en Chile, en Cuba, en España y demás. Por eso yo a veces soy muy cuidadosa de no mezclar autores, ¿no? Porque lo que pueda decir un autor de España, con todo el respeto, él está hablando en clave de una psicopedagogía española,
que no es la psicopedagogía argentina, ¿sí? Entonces yo creo que ahí esto es algo que tenemos que tener cuidado, ni hablar cuando hablamos de, no sé, trabajos que vienen de Cuba, de Centroamérica y demás, de Chile mismo, que Chile está como muy asociado a la cuestión especial y demás, porque vienen como de ese origen. Entonces, es otra psicopedagogía, por más que el título diga psicopedagogía. Entonces, esto, la epistemología uno lo advierte. Se ve, pará, no estamos hablando del mismo objeto, ¿eh? O sea, es la misma profesión, pero pensada de manera diferente. Digo, bueno, entonces, fíjense que en los primeros años de la psicopedagogía, acá fue una psicopedagogía más bien reeducativa, eso mismo lo señalan, ¿no? Sarapaín y muchas colegas nuestras, donde dicen, bueno, se empezó como en una cosa mucho más aplicacionista, más dedicado a la cuestión educativa, a resolver los problemas de aprendizaje. Incluso yo tengo algún articulito escrito con también chicas de acá, con colegas de acá, donde, bueno, nos preguntábamos, bueno, cómo es que surge la psicopedagogía y demás. Creo que hay un punto de quiebre que es en el 70, cuando Sara, con todo su grupo de gente y demás, ¿no? Hacen esta ruptura entre una psicopedagogía más reeducativa, más una psicopedagogía clínica y demás, y ahí es como que o sea, cambia de alguna manera el objeto de la psicopedagogía y porque cambian las perspectivas teóricas de donde se leen estos problemas o estas cuestiones vinculadas a las problemáticas del aprendizaje. A partir de yo creo que, esto lo voy diciendo en base a los estudios que nosotros tenemos hechos, ¿no? Nosotros lo que vemos que a partir de la apertura democrática del 80 en adelante, es como que esto empieza a florecer, ¿no? Esto que Sara y su grupo empiezan en el 70, no olvidemos, 74, 76, toda la época del proceso militar y demás, y que mucha de esta gente se tuvo que exiliar, ¿no? Aidé y mucha gente se tuvieron que ir del país en esos tiempos, y empieza de alguna manera a florecer la psicopedagogía, ¿no? Ya más desde esta mirada de lo psi, ¿no? Pensado no de lo biologista y la psicología más conductista y demás, sino de Piaget, psicoanálisis y todas estas cuestiones que empezaban a ingresar incluso al país, a Argentina, ¿no? En los textos traducidos, porque también ese es todo otro problema, que no toda esta bibliografía estaba traducida en el país, entonces tampoco se utilizaba y había, bueno, muchos de estos que se exiliaron pudieron tener acceso a bibliografías que acá no estaban. En la década del 80, de alguna manera, yo lo que veo es que empieza como a consolidarse un poco la profesión, la práctica psicopedagógica, ¿no? La práctica psicopedagógica y con el deseo, ¿no? De esa gente, de esa época, que ahí ya ustedes también ubican, gente como Müller, ¿no? Alicia Fernández, bueno, Silvia Slemenson, bueno, todo ese grupo de gente, Vizca mismo, ¿no? Que en algún momento también lo hemos nombrado. Bueno, ellos empiezan a pensar en, bueno, cómo resolvemos el tema de las teorías para abordar este objeto de la psicopedagogía, porque había que fortalecer la profesión. Pero sí ellos ya tenían este interés que yo creo que hoy tenemos que recuperar, que es, ellos decían, tenemos que teorizar la psicopedagogía, ¿no? La tenemos que teorizar. Y el otro día, en el encuentro de San Martín, en la Universidad de San Martín, bueno, que estuvo Benito, no sé si anda Martín por ahí, lo que decíamos es, yo digo, por ejemplo, teorizaciones como la de Silvia Slemenson, ¿no? Que tiene su bibliografía, tiene sus definiciones y demás. Yo digo, ¿tiene estatuto de teoría o no tiene estatuto de teoría? No, porque una epistemología podría argumentar si lo es o no lo es. ¿Qué estatuto tiene? Digo, porque hay gente, ¿no? Que viene trabajando intensamente, bueno, Norma Filidoro incluso ahora, ¿no? En estos tiempos, digo, porque es más nueva, Silvia es más de otros tiempos, no quiero decir vieja, a ver si se ofende, de otros tiempos, digo, gente que viene produciendo bajo una línea, bajo una teorización, buscando conceptualizar. ¿Estamos lejos de que sea una teoría lo que ella está armando? No lo sé, pero por lo menos me animo a preguntármelo, ¿no? Es decir, bueno,
¿no será que hoy estamos en otro estado? Así como nosotros nos preguntamos en algún momento, ¿hay conceptos psicopedagógicos o no? Y empezamos a identificar conceptos de la psicopedagogía. Digo, ¿no será que también hoy, producto de este desarrollo, estamos teorizando o estamos creando teorías y ya no estamos solo tan vinculados a teorías que vienen de otro campo? Bueno, entonces es como que, digo, ellos empezaron en los 80 a dejar estas líneas, a dejarnos estas inquietudes. Hay que teorizar la psicopedagogía, hay que empezar a construir esto, ¿no? Y también empezaron ya a decir en ese momento, y hay que investigar. A mí me gustó mucho leer a toda esa gente, que yo no la leí en mi formación. En mi formación, muchos de esos textos recién salían, cuando yo ya estaba egresando, y recién empezaban a aparecer, no sé, algún libro de Sara, algún libro de Alicia, alguno de Vizca, alguno de Müller, nada, ¿no? Los empiezo a leer y ellos empiezan a decir también, en esos tiempos, de la importancia de la investigación. Bueno, yo creo que ahí, fíjense qué importante, ¿no? La red de Liliana Bin, digo yo, ¿no? La red de psicopedagogía, como que también se crea en esos tiempos, en el 80 y pico, ¿no? Buscando fortalecer la profesión también, ¿no? Después yo creo que en los 90, yo por lo menos según mis estudios tengo como más identificado que en los 90 se empieza en la psicopedagogía a instalar con más fuerza la investigación, ¿sí? Ya de alguna manera la profesión empieza a airearse, ¿no? Empieza a desarrollarse, empieza a haber gente que escribe sobre las prácticas psicopedagógicas, muchos libros que circulan hoy en cátedras, ¿no? En las clínicas, en lo institucional, en orientación vocacional y demás. Y en el 90, empieza la investigación como un poco más sostenida desde, por lo menos, mi muestra son las universidades nacionales, porque estudié eso, donde en las universidades nacionales ahí se empieza a instalar y formalizar y legalizar la investigación. ¿Por qué digo en el 90-95? Porque en realidad empezó un poco antes la investigación con la apertura democrática. Pero ¿qué pasaba? Como prácticamente no había licenciados en psicopedagogía, ¿sí? O sea, los planes de estudio, no había planes con licenciaturas, ¿no? Entonces, los planes con licenciatura aparecen ahí entre la década del 70 y demás, y ahí se empieza a formar el psicopedagogo como investigador y empiezan a aparecer las primeras camadas de investigadores, de psicopedagogos investigadores, ¿no? Haciendo su... El otro día en relación a los formatos institucionales y cómo esto, ¿no? Da lugar, ¿no? al crecimiento en la área de investigación psicopedagógica. Claro, totalmente. Entonces, fíjense cómo lo institucional, ¿no? Crea una condición que no la teníamos antes, porque no teníamos ni carreras prácticamente, había carreras en algunos institutos, donde los institutos por su esencia, digamos, en esos tiempos, no sé ahora, no tenían la exigencia de la investigación y demás. Y cuando empiezan las universidades públicas, fíjense que las carreras de psicopedagogía en universidades públicas aparecen en el 70 y pico, digamos, primero Comahue y después Río Cuarto, son dos universidades que se crean con un mes de diferencia, eso está en el libro de investigación, con un mes de diferencia, pero nosotros empezamos la carrera en el mismo momento que se empieza la universidad y Río Cuarto empieza con una orientación y después recién en el 77 pasan a la carrera y bueno, y en esos tiempos, más o menos juntos, se arman las licenciaturas, ¿no? Entonces, fíjense que uno cuando empieza a conocer los hechos de la historia, puede empezar a comprender por qué estamos en el estado que estamos hoy, ¿no es cierto? Acá con otro componente, digo, cuando yo entrevistaba a la gente, muchos me decían que se habían formado sin haber tenido un psicopedagogo adelante. O sea que nosotros somos psicopedagogos, pero no sabíamos bien en ese tiempo, en esas primeras cortes, ¿no? De planes de estudio, que era un psicopedagogo, porque los profesores que dictaban eran pedagogos, psicólogos y demás,
y tampoco tenían mucha claridad de qué era lo que tenían que formar, digamos, ¿no? Entonces, cuando aparecen las licenciaturas, cuando aparecen los primeros egresados psicopedagogos, licenciados, empiezan a tener un poco de formación en investigación y posteriormente, cuando pueden, en las universidades nacionales es así, cuando podés concursar, podés tener el crédito para dirigir un proyecto. Y entonces esto se fue demorando y algunos empezaron en el 90, en los 93, en el 95 a hacer su primera investigación académica. ¿Y por qué yo tomé las universidades nacionales? Porque, bueno, Oteiza, digamos, toda la gente que viene de políticas universitarias, que han hecho estudios sobre ciencias y demás, dice que Argentina se sostiene por la investigación que se produce básicamente en las universidades nacionales, porque es la que lo tiene como más regulado, financiado y demás, digamos, pero no hay investigaciones afuera, digamos, no. En Argentina no hay investigación en la parte privada, en los laboratorios, ¿no? En la industria, como que hay poca investigación y cuando hay investigación ahí, está direccionada, ¿no? No tenés libertad como en una universidad que uno tiene la libertad de elegir los temas. Entonces, fíjense que estamos hablando ya del 90, casi 2000, ¿no? Recién empieza la investigación a instalarse con más presencia en el campo psicopedagógico, con esta gente que algunos se animaban a pensar un tema psicopedagógico y otros como no tenían todavía mucha claridad de qué podían investigar, seguían la línea de investigación del investigador que lo formó anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que recién estamos llegando en el 2000, ¿no? A decir, bueno, empieza como a moverse un poco. Yo tengo entrevistas riquísimas con la gente, donde incluso algunas universidades me dicen, hoy, ¿no? Estoy hablando de 10 años atrás que hice estas entrevistas, nosotros todavía no tenemos investigación dentro de nuestra universidad, ¿no? Todavía no entra, no encaja, no hay forma de pensar en investigación y menos en investigación psicopedagógica. Bueno, y lo epistemológico, y ahí veo que hay una preguntita, así que ahora vamos a la pregunta. Hay muchos que cuento, estoy mirando acá el chat. Bueno, cierro un poquito con este relato, un poco esta historización personalizada, que no está escrita en ningún lado, pero es un poco producto de estos estudios que uno va haciendo y de articulaciones que va haciendo. Bueno, y lo epistemológico yo creo que recién empieza a instalarse un poco más ordenado, más sistemático, más formalizado, desde que, bueno, empezamos nosotros con este área de vacancia, que decimos, bueno, lo epistemológico hay que empezar a armarlo de esta manera, que estamos hablando del 2003 en adelante, pero yo creo que se empieza a instalar un poco más públicamente en el 2010 más o menos, que es cuando Mari y gente de la Universidad Católica me invitan a la Universidad Católica a dar una charla de epistemología, que a nadie le interesaba la epistemología hasta ese momento, ¿sí? Y ellas me invitan, y yo estaba asombrada de que me invitaran, porque no era todavía un tema de interés. Y a partir, para mí ese fue un punto nodal, ¿no? Porque ahí fue un momento donde creo que con toda la gente, ¿no? Como que la gente empezó a pensar en esto y empezamos a desarrollarla, a instalar la idea juntos de que esto era necesario para la profesión y para la disciplina. Así que miren, estamos hablando de todo reciente, ¿no? Una historia bastante reciente, digo, a título de desarrollo, ¿no? Sí, vamos a las preguntas. Dale, dice, Aymara dice, ¿cuáles son las principales ventajas y riesgos de pensar el conocimiento psicopedagógico desde una perspectiva disciplinar? Y viene doble acá. Dice, ¿de qué manera la epistemología disciplinar ayuda a delimitar el objeto de estudio de la psicopedagogía? Bien. Bueno, a ver, yo creo que la psicopedagogía, ¿cómo era la primera? Porque son parecidas, pero no son exactamente. Las ventajas y los riesgos del conocimiento psicopedagógico, de pensar el conocimiento psicopedagógico desde una perspectiva disciplinar. Bien, a ver,
pensar desde una perspectiva disciplinar, ¿no? Nos permite justamente construir conocimiento específico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con muchas investigaciones y que nosotros a través de la red de investigación psicopedagógica, este año se produjo un quiebre de alguna manera, porque las primeras jornadas habilitamos todos los temas, ¿sí? Dejamos que todo aquel que hacía investigación, ¿no es cierto?, presente sus temas. En esta tercera jornada dijimos, no, vamos a poner temas, como poníamos siempre, pero que se ajusten a esos temas, ¿no? Y hubo dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre se piensa en términos, en este caso eran términos metodológicos, ¿no? Que nosotros en una red de investigación lo que buscábamos era, bueno, pensar las problemáticas epistemológicas, metodológicas, perdón, del campo de la psicopedagogía. Y una de las preguntas tenía que ver con, se enlazaba con los conocimientos psicopedagógicos, donde decíamos, bueno, nos preguntamos si el conocimiento que nosotros elaboramos a través de nuestras investigaciones es psicopedagógico o no. Y eso no tiene que ver directamente, no es lineal a la perspectiva teórica, ¿no? Porque digo, yo puedo pensar en clave psicoanalítica, ¿sí? Pero esa teoría o esas categorías conceptuales a mí me permiten pensar cuál es el campo de problemas de la psicopedagogía. Ahora, para eso yo tengo que tener claro cuál es el campo de problemas, ¿no?, de nuestra disciplina. Porque si yo me pongo a investigar cuestiones que tienen que ver con la educación en sentido amplio, está muy bien, o con temas vinculados a la enseñanza, está muy bien, está vinculado con la psicopedagogía, pero si nosotros decimos que lo nuestro está vinculado a cuestiones del aprendizaje o a las problemáticas del aprendizaje, las vicisitudes, o como cada uno lo llame, o sea, mi tema de investigación tiene que estar pensado en algún problema que yo identifique con el aprendizaje de algo, de alguien, en un nivel, en alguna condición o lo que fuere. Entonces, a ver, nosotros hoy contamos con algunos conceptos psicopedagógicos que nos permiten más directamente pensar esa problemática. Ahora, yo puedo tener teorías, puedo tener conceptos, pero si no tengo claro qué es la psicopedagogía, no voy a construir en esa dirección. Y esto que parece, ustedes me dirán, ¿qué está diciendo esta mujer? Si yo a ustedes les digo, a cada uno de ustedes, escríbanme en el chat o en un papelito, ¿cuál es el posicionamiento de ustedes respecto a cuál es el objeto de la psicopedagogía desde un autor? No sé cuánta gente estaría en condiciones de responderlo. Y esto yo se lo pregunto a mis estudiantes, ¿no? Yo le digo, ustedes no se pueden ir de la carrera sin saber que sobre ese tema hay muchos psicopedagogos que ya se expidieron, que están escritos, que está en la literatura de cuál es el objeto de la psicopedagogía. En el diccionario nosotros recabamos, creo que alrededor de 10 definiciones de cómo distintos referentes de la psicopedagogía dicen qué es la psicopedagogía, pero no lo dicen coloquialmente, lo argumentan desde sus posiciones teóricas y epistemológicas. Entonces, un psicopedagogo, y ahí es donde yo anclo de alguna manera mi concepto de investigación psicopedagógica, que lo primero que tenemos que tener claro es desde dónde definimos el objeto disciplinar, ¿no? Si nosotros no tenemos claridad en eso, nos vamos para cualquier lado. O si definimos el aprendizaje o el problema de aprendizaje de lo que me viene a la mente o de lo que dice el plan de estudio, porque el plan de estudio, fíjense, si yo siempre digo, y empecé a escribirlo, no lo tengo cerrado todavía, pero cuando lo escriba lo voy a terminar de escribir, lo voy a compartir. Muchos planes de estudio, el nuestro incluido, dice, el objeto de estudio de la psicopedagogía es el sujeto en situación de aprendizaje. Bien, ¿cuáles son los autores que han definido ese objeto para que yo lo pueda ir a leer? Yo siempre digo que lo más cercano que tuve a eso fue Ageno, que él definía sujeto por un lado
y aprendizaje, pero no definía el sujeto en situación de aprendizaje, le faltaba el en situación de aprendizaje. Definía esos dos conceptos por separado, ¿no? Y nos lo proporcionaba a la psicopedagogía. Entonces, yo digo, nosotros tenemos que tener lectura de esa bibliografía que dice qué es la psicopedagogía. Después nosotros, por supuesto que va a haber variación en esa enunciación. ¿Por qué va a haber variación? Porque los posicionamientos teóricos y epistemológicos la van a definir de una manera diferente. Quien lee Norma Filidoro, como ella se posiciona básicamente desde la epistemología de Rolando García, no toda la epistemología de los sistemas complejos, y desde Piaget, ella desde ese posicionamiento epistemológico teórico va a decir, para mí el objeto de la psicopedagogía es esto, porque se lo determina, ¿no? Se lo presupone su posicionamiento teórico y epistemológico. Y quien venga, ¿no? Qué sé yo, una Clemencia Baraldi, una Liliana González, que vienen más desde un psicoanálisis lacaniano, ¿no? Con un posicionamiento más en estos paradigmas indiciarios, de todo ese grupo de gente, van a definir qué es la psicopedagogía, cuál es el objeto de la disciplina, de una manera diferente. Silvia Slemenson, ¿no? Desde su posicionamiento en lo que es el psicoanálisis contemporáneo, como dice ella, y la epistemología de Morin, ¿no? Ella desde ahí va a argumentar que entiende cuál es el objeto de estudio y de intervención de la psicopedagogía. Para mí eso es fundamental, digo, y en eso tenemos que trabajar fuertemente desde la formación, ¿no? Si trabajar con nuestros estudiantes para que luego, cuando se vayan, tengan claro cuál es ese objeto. Nosotros, que ya estamos, digamos, estamos trabajando en el campo y demás, si no lo tenemos que salir a buscarlo, tenemos que pensarlo, tenemos que discutirlo, tenemos que tomar un posicionamiento respecto a eso. Y eso, si hacemos investigación, es lo que nos va a recortar el campo de problemas. Porque, bueno, sí, la teoría y la epistemología es el lente con el que vemos la realidad. Y desde ahí vamos a interrogar cosas, ¿no? Pero tenemos que conocer la práctica psicopedagógica también. ¿Qué se hace en la práctica? Entonces tenemos que anudar los posicionamientos teóricos con las prácticas concretas, ¿no? Sí. Esto que, bueno, algo de eso te quería compartir un poco como docente también de la universidad y la carrera de psicopedagogía, ¿no? La necesidad de ir explicitando, no solamente como docente, sino también solicitar al estudiante, ¿no? Digo, ya avanzado en la carrera, la necesidad de explicitar el marco desde dónde dice lo que dice, dónde se propone, y sobre todo trabajar en la coherencia, ¿no? Digo, la coherencia entre... Digo qué, pero entonces propongo, cuáles son mis intervenciones, el marco desde donde voy como construyendo ahí, ¿no? Totalmente. La coherencia es fundamental porque si no es un collage, ¿no? Si no, pegamos cualquier cosa con cualquier cosa y no todo se puede pegar. Fíjate, decíamos hoy, Sara Paín hizo un esfuerzo terrible en los 70, que eran otras epistemologías, que esto también es importante. Nosotros ahí... En el diccionario hacemos un capítulo mostrando cuáles eran los escenarios epistemológicos del 70, del 80, y cuáles son los del 90. Nosotros hoy asistimos, y eso lo tomamos básicamente de Violeta Guyot. Violeta dice, a partir de los 90 se produce un gran quiebre en términos epistemológicos. ¿A partir de quién? Y a partir de Prigogine, a partir de Morin, de Rolando García, ¿no? Depende de las perspectivas. La epistemología genera un quiebre donde ya es pensada de una manera diferente a como era antes. Entonces, por eso digo, Sara se las tuvo que arreglar con los debates epistemológicos de su tiempo. Nosotros hoy estamos en otro tiempo y por eso hoy podemos también problematizar nuestro campo bajo otras claves epistemológicas, ¿no? No nos tenemos que perder en eso. Por eso es importante conocer la trayectoria de las historias de nuestra disciplina, conocer los desarrollos epistemológicos, los desarrollos teóricos, cómo se han venido dando, ¿no? Y bueno,
ir resolviendo como campo también hacia dónde queremos ir, ¿no? Vuelvo entonces a la investigación. Si no hacemos una buena investigación y específica, yo siempre digo, le terminamos dando nuestros resultados al campo de al lado, ¿no? Como que a nosotros nos sobrara mucho y nosotros necesitamos producir para nuestro campo. O sea, todos estos problemas que nuestros colegas los exponen en sus libros, ¿no? Porque hoy, por suerte, la gente se empezó a animar un poco más a escribir y hablan de la psicopedagogía, de la clínica psicopedagógica, de la orientación vocacional, de la psicopedagogía comunitaria, bueno, de distintos tipos de psicopedagogías, ¿no? Distintos lugares donde se está uno insertando. Y el tema es, y bueno, pero ¿con qué problemas nos encontramos los psicopedagogos? Pero no problemas institucionales, eso lo resolvemos con la institución. ¿Cuáles son los problemas de conocimiento que debemos producir para poder explicar esa intervención? Cosa que a mí a veces me preocupa mucho, que estamos tan embelesados con abrir nuevos espacios, abrimos, y yo digo, sí, pero ¿y con qué sustento? ¿Tenemos claro con qué posicionamiento teórico y epistemológico estamos sosteniendo esos nuevos espacios? Bueno, hay gente que está trabajando en eso, por suerte, y está buscando esos fundamentos, y de ahí tenemos que sacar las investigaciones, de los problemas en los que nos encontramos en las prácticas profesionales. En la formación, muchos de nosotros, ¿no?, podemos identificar nuestros problemas, ¿no?, desde la propia formación, cuando nos vamos dando cuenta, leyendo, haciendo nuestras prácticas docentes o haciendo nuestras prácticas, nuestras lecturas, nuestros armados de programas y demás, de las áreas de vacancia que tenemos. Ahora nosotros estamos haciendo una investigación sobre la formación psicopedagógica en 6 universidades, dividiéndola en 3 áreas, ¿no? En las áreas más, la formación teórica que se está brindando, la formación práctica y la formación en investigación. Es increíble lo que eso arroja a título de con qué bibliografía estamos formando, ¿no? Y ahí vos te das cuenta que entonces hay que producir conocimiento, porque no hay bibliografía para sostener muchas cosas que ponemos en los programas. Y si no, traemos investigación. Ah, bueno, sí, lo traemos a Sampieri. Bueno, sí, Sampieri, con todo el respeto que le tengo a Sampieri y todo el trabajo que hizo, no sé, o Roxana Guber, digamos, en etnografía, María Teresa Silver, digamos, gente súper valiosa en investigación. Pero, ¿qué nos aporta? O sea, ¿quién está hablando de investigación en psicopedagogía? O sea, ¿qué le damos a nuestros estudiantes? ¿Le volvemos a dar eso? ¿Cómo se hace la investigación en ciencias sociales? Pero nosotros, ¿cómo podemos recuperar nuestra especificidad? ¿O cómo producimos especificidad para nuestro campo? ¿No? La producción de especificidad, Claro, sí. Yo creo que en ese sentido, Sandra, me parece que un poco el paradigma que nos atraviesa los psicopedagogos en la actualidad es claramente, como tomando un poco lo que dice Cristina Ricci, es un tiempo de reconfiguración, digamos, ¿no?, sobre nuestro objeto y sobre nuestros objetos de intervención. O sea que me parece que el área de vacancia en psicopedagogía, esa es una posición muy personal mía, ¿no es cierto?, considero que es la producción de conocimiento sobre su objeto de actuación, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el saber o el conocimiento que los psicopedagogos estamos generando sobre nuestro objeto y sobre nuestro objeto de actuación, y qué es lo que estamos ofreciendo también a los otros campos? Porque si no, siempre estamos como en una posición muy sumisa, por así decirlo, para no decir otras palabras, digamos, a las disciplinas hegemónicas, y creo que estamos en un tiempo de empezar a autorizarnos, como bien vos decís, desde un lugar que también, porque también nos están exigiendo, si queremos al concierto de las interdisciplinas, y algo tenemos que llevar a la fiesta, no ir sin nada. Tal cual. Bueno, pero pensemos ahí que si bien los objetos, o sea, que hay una diferencia, ¿no? Hay 2 niveles de análisis. Una cosa es el objeto disciplinar, es decir, el objeto de la psicopedagogía,
¿no? ¿Cuál es nuestro métier? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Y otra cosa son los objetos de investigación, que esos van a ir variando en función de distintas prácticas y demás. Todos los objetos pueden cambiar, nada es fijo. Ahora, un objeto disciplinar no cambia permanentemente, ¿no? Un objeto disciplinar te puede cambiar a lo largo de un tiempo, como decíamos recién, cuando hay cambios, ¿no?, teóricos y epistemológicos importantes que irrumpen y hacen entonces que se reconfigure. Fíjate que la misma Sarah Palin en el 70 reformula su concepto de cuál es el objeto de la psicopedagogía, ¿no? Porque cuando ella empieza a pensar más epistemológicamente y teóricamente desde otras teorías, ya no puede sostener la psicopedagogía reeducativa con ese objeto que se construía en ese parámetro, ¿no? Entonces también tener cuidado, porque viste que a veces con esta cosa de lo dinámico, lo cambiante, pareciera que entonces todo el tiempo no estamos como la remera, no estamos cambiando todo el tiempo la remera. No, a ver, un objeto de una disciplina, a ver, el tema es que nosotros no lo tenemos totalmente configurado o acordado, que no quiere decir que acordemos con uno, esto también, ¿no? Yo siempre traigo el ejemplo de la sociología, que para mí es bien, bien notorio. La sociología tiene más de una definición de qué es la sociología, ¿no? Vos tomás a Weber, va a decir que la sociología es esto, desde su posicionamiento teórico y epistemológico, ¿sí? Bourdieu te lo va a definir de otra manera, Durkheim te lo va a definir de otra manera, y así sucesivamente. Ahora, todos son objetos y cada uno responde a su propio posicionamiento. Y nosotros creo que como psicopedagogía ya estamos en ese nivel, ¿no? A ver, tal vez, bueno, todavía tal vez requieren algunas de esas definiciones un poco más de desarrollo, un poco más de amplitud, porque justamente son temas que se van desarrollando en el tiempo. Diría Bourdieu, no es de una vez y para siempre, pero lo importante es que si nosotros ya estamos en ese nivel, empecemos a usar. Así como los sociólogos dicen, yo Weber, no, yo Bourdieu, no, yo voy por la línea de tal, voy por esa línea, pero también porque entiendo la sociología en esos términos. O sea, y sabemos que todos estos, Weber, Bourdieu y demás, ¿no?, rompiendo con la sociología espontánea, creo que le decía Durkheim, o sea, estos le decían sociología espontánea a la sociología de Durkheim, ¿no? Porque era la sociología que medía los hechos, ¿no? En la psicopedagogía podemos hoy estar ya para mí ya podemos estar en ese nivel, y si alguna de esas definiciones no nos terminan de convencer, colaboremos en su desarrollo, y si ninguna nos gusta, podamos construir otra. O sea, porque en los campos disciplinares con los que uno interactúa, digamos, esto coexiste. Entonces, pero eso implica mucho trabajo. O sea, cada uno de estos que les estoy diciendo, ¿no?, tuvieron que construir teorías, tuvieron que escribir, investigar y demás para poder ir definiendo este tipo de cuestiones. Entonces yo siento que la profesión, nuestra disciplina, en algunos momentos me gustaría que vaya más rápido, ¿no? Comparándola con otros campos disciplinares. Yo simplemente comparando la psicología, que si bien es cierto que es más vieja, pero más antigua, pero institucionalmente es casi contemporánea con nosotros, las universidades nacionales, 2 años antes que nosotros, creo, crean las carreras de psicología en el país, en las universidades nacionales al menos, y van más rápido, desarrollando más teorías, más investigaciones, más líneas de trabajo, más... Bueno, a mí me gustaría que la psicopedagogía pudiera ir un poco más rápido, pero con rigurosidad, obviamente, ¿no? No la rapidez por avanzar, sino con sustento. Sólido. Bueno, un montón. Me quedo pensando en un montón de cosas para poder retomar, pero hay algunas preguntitas ahí en el chat que quisiera darle lugar, si me permitís. Sí.
Acá Franco, bueno, él aclara que es estudiante de primer año por las dudas que alguna pregunta esté fuera de lugar, pero por supuesto que no. Franco, Que muchas no. gracias por la pregunta. Como siempre dice, la base heredada del psicoanálisis y los conocimientos que se siguen rescatando del psicoanálisis, entendiendo que el psicoanálisis no es ciencia, ¿no es un impedimento en reconocernos como una disciplina científica o incluso hasta como una práctica científicamente documentada? Wow, la verdad que eso es para ponerlo en el pizarrón y empezar a desarmar esa pregunta. Es una gran pregunta. A ver, podemos ir dando como algunas respuestas por parte, ¿no? El psicoanálisis en psicopedagogía se usa mucho, ¿no? Y hay muchos, digamos, hay escritos sobre qué es el psicoanálisis y se utiliza en las prácticas profesionales. La verdad que el tema del psicoanálisis, si es una ciencia o no, creo que al único que le preocupó un poquito, porque estaba imbuido en la época, fue a Freud, ¿no? Porque Freud, el gran inventor del inconsciente, del psicoanálisis y demás, con todo ese positivismo lógico de la época, ¿no? No había forma de que eso entre como una ciencia, y fue el único que intentó, yo haciendo un curso con un psicoanalista, me mostraba los textos donde Freud escribe eso, tratando de pasar un poco en clave de metodologías cuantitativas para argumentar el psicoanálisis, ¿no? Fue el único que se preocupó un poquitito, porque bueno, obviamente era el inventor y querría el reconocimiento, no sé, esas cosas. Pero Lacan y los demás, a nadie le interesa si el psicoanálisis es una ciencia o no es una ciencia. O sea, el tema es el psicoanálisis, como dirían los de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que traen la categoría de teoría crítica. ¿Qué es lo importante de una teoría? Digamos, que simplemente reúna las condiciones de la teoría tradicional y por lo tanto tiene estatuto de esa teoría, entra dentro de una disciplina científica. O lo importante es que esa teoría esté construida correctamente en el sentido coherentemente, sustantivamente, ¿no? Y que los efectos de esa teoría contribuyan, ¿no? Tanto en el marxismo como en el psicoanálisis, a la emancipación de los sujetos, ¿no? O sea, ¿cuál es el efecto de esa teoría? Entonces, en realidad, hoy fíjense, nosotros tenemos un artículo ahí donde nosotros debatimos un poco esto, no tanto en términos de ciencia, sino de disciplina, y decimos, esas categorías, a veces nos hemos quedado con las categorías antiguas de la epistemología del positivismo lógico o del empirismo analítico y demás, pero todas estas nuevas epistemologías van resignificando esas categorías y no le dan ese sesgo duro, porque dentro de ese sesgo ninguna ciencia sí o social encajaría, ¿no? Pero también nosotros, digamos, hay lecturas y hay escritos donde también señalan que eso también fue una maniobra ideológica del positivismo, los empiristas y demás, para hegemonizar ciertos conocimientos y dejar por fuera otros, ¿no? Entonces digo, yo la verdad que a esta altura, no sé, creo en el psicoanálisis, creo que hay un montón de categorías súper valiosas. Yo tengo un inconsciente y no saben cómo trabaja el mío. Es increíble. No lo puedo negar. O sea, si bien Freud no lo pudo demostrar, porque no podía, no lo pudo de forma directa, entonces lo hizo a través del chiste, ¿no? Trajo indicadores. Dijo, bueno, no lo puedo mostrar, pero se manifiesta a través del chiste, el sueño, Bueno, yo la verdad, que a mí no me cabe duda que tengo inconsciente, o sea, que no necesito ya más nada de la ciencia para darme cuenta que tengo inconsciente y por lo tanto el psicoanálisis tiene lo suyo. Yo lo que digo en el caso del psicoanálisis, siempre se lo digo a mis estudiantes, que no desaprovechen psicoanálisis como Piaget, como cualquier teoría, ¿no? No nos quedemos con las teorías de base, ¿no? No nos quedemos ahí, porque Freud
escribió eso primero que lo escribió en el 1900. Piaget, no sé, por ahí, 1900 y pico, ¿no? No sé. Bueno, digo, no nos queremos porque ellos atendían otra población, otra realidad, otra situación, ¿no? Pero sí hay categorías como la categoría de sujeto, ¿no? Como la categoría de inteligencia, que Jean Piaget, hay categorías que son muy fértiles y que hay que ver si hoy, con las problemáticas que nosotros tenemos que abordar los psicopedagogos, esa categoría encaja o no, porque la teoría no es para que encaje, la teoría es para ver si responde o no a las situaciones que nosotros tenemos que abordar. Y yo lo que digo siempre en esto, no perdamos los intermediarios. Digo, en el psicoanálisis y en la psicología genética, hasta en la psicología social, ¿no? Hay gente de nuestros colegas, una Marina Müller, que hace una articulación entre la psicología social, el psicoanálisis y tal. Digo, hay gente del campo de la psicopedagogía que ha hecho el intento de articular esas teorías con el anclaje psicopedagógico, porque esas teorías no fueron pensadas para la psicopedagogía. Entonces, que los estudiantes puedan leer todo, que puedan leer a Piaget, a Freud, a Lacan, pero también que puedan leer a esos otros que ya intentaron jugar con esas categorías y pensarlas para la psicopedagogía. Porque el trabajo es ese que tenemos que hacer nosotros. Hay muchos autores que señalan que los conceptos circulan. Morín va a decir, hay contrabando de conceptos. Es decir, entre ciencias hay gente que se afana conceptos. Los saco de acá y no los declaro nunca. Y lo demuestra. Canguilhem tiene unos trabajos hermosos donde muestra cómo un concepto fue creado por, no sé, un ruso, pero como los rusos en esa época no eran de la gran academia, ¿no? Lo toma un francés y el sello está puesto en un francés y en realidad lo creó de Rusia, de Varsovia, no sé. Digo, los conocimientos circulan y además es saludable que los conocimientos circulen y que no se queden, digamos, dentro de una disciplina. Lo que pasa que en la circulación, lo que no tenemos que perder de vista es que ese concepto que está circulando no lo creamos nosotros. Lo crearon en otro campo para responder a otros problemas. Un concepto que es, cuando uno lo ve por definición, Canguilhem lo dice muy claramente. O sea, el concepto en realidad viene a construir una respuesta a un fenómeno que nosotros estamos observando, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cuál es el fenómeno psicopedagógico que tenemos que abordar y ver si esa categoría conceptual nos alcanza, y hay categorías que así como están alcanzan y se pueden usar, pero las que no alcanzan para explicar nuestro fenómeno, habrá que, como nosotros encontramos, reformularlas, reescribirlas, desarrollarlas y la convertimos en un concepto psicopedagógico. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, quiero saludarla porque es la segunda vez que tenemos un encuentro y la última vez me quedé haciéndome como un mea culpa, digo, ¿cómo no la saludé? Porque es un lujo estar presenciando nuevamente una clase, escucharla y sobre todo aprender de toda la información, de todo el conocimiento, de todo esto que hace usted. Así que, por un lado eso, y después traer un poco el psicoanálisis de nuevo, porque escuchaba hablar del psicoanálisis, y cuánto más hay del psicoanálisis para que pueda tenerse en cuenta en la psicopedagogía, como por ejemplo los temas de la pulsión, de la represión, el inconsciente, son temas fundamentales para abordarlas y para tomarlas como una lupa, ¿sí? En el método de investigación, por ejemplo, cuando queremos averiguar algo de nuestros sujetos aprendientes, creo que es muy rico lo que nos tiene preparado, lo que nos brinda el psicoanálisis desde mi punto de vista. Me parece algo fenomenal y cómo influyen todas estas partes, digamos, de temas que nos brinda el psicoanálisis, así como aporte y de paso saludarla. Así que un gusto enorme.
Bueno, muchas gracias. Natalia, veo que tu nombre es Natalia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por el saludo. Bueno, encantada de conocerte. Yo creo que, a ver, todas las teorías, lo que tenemos que tener claro es que nosotros hasta hace poco tiempo hemos trabajado exclusivamente con teorías que vienen de otro campo. Y hemos podido funcionar, ¿no? O sea, hemos utilizado esas categorías para tratar de explicar los problemas que nosotros tenemos. Yo creo que ahora tenemos que dar como ese salto de pensar, de reflexionar o de preguntarnos si esas teorías son suficientes o qué conceptos de esas teorías son útiles, ¿no? Para nuestro campo de trabajo o de investigación o lo que fuere. No eludir esa pregunta, ¿no? Que hasta ahora, de alguna manera, la naturalizamos, ¿no? Entonces usamos las teorías. Uno dice, yo vengo de esta teoría, el otro viene de la otra, sin preguntarnos en qué medida eso es suficiente y alcanza para explicar nuestros temas. Siempre advertidos de que esas teorías no se crearon para explicar. Piaget no pensó en la psicopedagogía, Freud, Lacan no pensó en la psicopedagogía. Ahora nosotros nos fuimos tomando esas categorías como muchos otros campos, y yo creo que también esto es importante. Yo me encontré estudiando epistemología con cuestiones que me daban como cierta comodidad en la psicopedagogía, porque cuando uno mira, siempre parecía que no ser una ciencia era un horror, ¿no? De hecho, fíjense, a nosotros nos querían bajar una carrera porque no había supuestos epistemológicos y demás. Y mucho se aludía a esto. ¿Ustedes qué son? Al final hacen psicopedagogía y traen teorías de, no sé, de distintos lados. Bueno, a ver, ¿no tienen familiares médicos? ¿No tienen familiares ingenieros? No tienen la teoría de la ingeniería. ¿No? Mi marido es ingeniero. La formación de él es en base a la matemática, a la física, ¿no? Disciplinas que vienen de afuera, pero son materias pensadas a la luz de ese objeto y hay ciertos conceptos sirven para explicar determinadas cuestiones. La medicina, eso lo estudió Canguilhem, ¿no? Cuando yo descubro a Canguilhem, que lo estudio por epistemología, él estudia el tema de la medicina, ¿no? Y el uso que la medicina hace de la biología, ¿no? Pero la biología es una ciencia, una teoría independiente a la medicina, pero la medicina acude a la biología para poder explicar los problemas de salud, enfermedad que tiene que abordar. Entonces digo, no nos enrosquemos con esta cosa, si ya nosotros estamos en otra etapa, digo, si nos quedamos preguntándonos si somos una ciencia, no somos, digo, en el sentido, ¿cuál es nuestro estatuto, nuestro estatus? Estamos años atrás. Digo, fue una pregunta epistemológica de aquella epistemología tradicional, de aquella epistemología del positivismo lógico, que solo entendía que el conocimiento se construía y se validaba de una sola manera, para todos, para los matemáticos, para las ciencias sociales, físicas y artísticas, para todos. Entonces nunca encajábamos, porque claro, el modelo era el de las ciencias naturales, entonces nosotros no encajábamos nunca, ¿no? Ya está, digo, esa fue una pregunta de otra epistemología, de otro tiempo. Ahora ya no está ese debate. Ahora, digamos, nosotros lo que estamos viendo es, sí, cómo podemos ir transitando de un campo que nace como una práctica, cómo la vamos solidificando, ¿no? Teórica y epistemológicamente para hacer una disciplina seria y rigurosa. No sé si la disciplina es científica o no. Y si es científica, ¿en qué definición de científica la encajo? Porque no hay una sola definición de qué es lo científico. Entonces digo, bueno, esas cosas tenemos que hoy estar advertidos que muchos de esos debates, Folari lo dice, la epistemología ayuda a dar batallas, ¿no?
y a posicionarnos y a reposicionarnos, ¿no? Justamente contra aquellos que nos corren del lugar y nos desprestigian, ¿no? ¿Y desde dónde nos venían desprestigiando? Justamente desde la epistemología, ¿no? Porque desde esa epistemología del positivismo lógico, nosotros, la sociología, el psicoanálisis, la psicología y demás, no encajaban, entonces no éramos ciencias. Y entonces quedábamos todos desacreditados porque no reuníamos los criterios que el positivismo lógico, empirismo y demás establecían. Hoy, esa corriente epistemológica es una más dentro de otras, dentro de las hermenéuticas críticas, bueno, y todas las más contemporáneas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber epistemología, porque también la epistemología nos va a dar herramientas para posicionarnos y poder discutir con aquellos que nos quieren correr del lugar y decir, che, ustedes no son esto. Bueno, pará, ¿desde dónde me lo estás diciendo? ¿No? Yo tengo que poder leer, saber qué me está diciendo y desde dónde me lo está diciendo. Bueno, nada, yo la verdad que descubrí en la epistemología un montón de respuestas y de comodidades con la psicopedagogía que realmente me da orgullo ser psicopedagoga, y siento que, nada, este desafío de querer consolidarla cada vez más, ¿no? Porque creo que muchas de las cosas que nos ligamos fueron embates de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, hay que trabajar para solidificarla nada más. Bueno, Sandra, mira, para terminar, digo, ya son cerca de las 8, hoy Sí. con un montón de cosas que venimos escuchando, pero quisiera darle lugar a Lucas, para ir cerrando. ¿Te parece? ¿Ha levantado la mano? No sé si... Sí. Sí, bueno, ahí levanté. Yo más que nada por ahí, Sandra, me quedé un poco con lo que habías comentado antes de cómo producimos especificidad. Especificidad. Ahí está, me arrancó Esa la palabra lengua. trabada, sí. Pero por lo menos más o menos en general por ahí reflexionando, bueno, más o menos un poco de lo que se habló y por ahí también de la pregunta que había leído de por ahí de los aportes de psicoanálisis. No sé si por ahí estoy errado, ¿no? Yo me mando igual. Tal vez la especificidad por ahí se forma a partir, creo yo, de, por un lado, creo que no negar, en cierta parte, la carga hereditaria de otras ciencias que hemos llevado. Creo que a pesar de que tal vez, por ejemplo, bien en el comentario de Franco, creo que era el nombre, de que tal vez el psicoanálisis no es considerado una ciencia, a fin y al cabo es en parte de la base y el análisis para el tratamiento. Y al fin y al cabo, como nosotros también en parte somos psicoterapeutas, porque vamos a trabajar ya sea del modo cognitivo, biológico con el sujeto, como lo que implica también la subjetividad, o sea, la trama de esa persona, todo el show y mundo que le rodea. Creo que considero de que por ahí, propiamente creo que la especificidad para mí sería es producirla tanto de, bueno, los trabajos, por ahí como hablamos con el profe Benito, tanto de la propia práctica como tal, creo que también por ahí, no sé si sería tal vez correcto también en la elaboración de proyectos propiamente dichos, y bueno, creo que también de la realización de siempre de, bueno, distintas ciencias, porque al fin y al cabo todo lo que engloba ciencia es en general un constructo colectivo para poder entender la realidad. Bien, Lucas, yo creo que sí, hay que seguir trabajando, ¿no? Esta idea, por ahí el tema de la especificidad es un tema que desde el punto de vista conceptual tal vez podemos describirlo de una determinada manera. Yo lo remito más a lo que tiene que ver con los posicionamientos teóricos epistemológicos, como dije hoy, que definen un objeto disciplinar. Para mí tiene que ir por ese lado, a sabiendas, como bien vos decís, de que heredamos ciertas teorías y que esas teorías también se están jugando en esa definición. El tema es cómo las tomamos, cómo las usamos, cómo las articulamos con nuestro enfoque, con nuestro fenómeno psicopedagógico y demás. El tema es que eso hay que trasladarlo a la práctica, ¿no? Y eso a veces ahí cuesta un poco más, ¿no? Lo importante, y esto quiero sí retomarlo, cuando yo hacía las entrevistas sobre el trabajo de investigación psicopedagógica, yo les preguntaba a los equipos de investigación si para ellos su estudio era una investigación psicopedagógica o no, y por qué. Y muchos me dijeron, ay, jamás me lo pregunté.
no sé, no estaba dentro de mi pregunta preguntarme si mi investigación era psicopedagógica o no. Y esto tiene una explicación también, ¿no? O sea, es interesante que para cada cosa que nosotros con la que nos encontramos, encontremos alguna explicación, algún argumento. La gente no hace las cosas de tarada, discúlpenme la expresión. La gente no hace mal las cosas porque se le ocurre, ¿no? O sea, la gente hace, y lo importante es que hace, ¿no? Entonces, por algo las hace. A veces uno no sabe por qué las hace. Pero bueno, en un momento hablando con Folari a través de otra investigación, yo creo que encontré una explicación a esto de por qué no sabían, no se preguntaban, no es que no sabían, no se preguntaban por qué, si eso era psicopedagógico o no. Yo creo que él me aporta la categoría de profesión académica, que yo no la tenía, francamente. Vieron que uno a veces se circunscribe a ciertos temas y ignora otros. La profesión académica, que yo después leí mucho sobre eso y ahí lo entendí, es esto que somos los profesores universitarios, digo universitarios de los profesores de nivel terciario en general, ¿no? Y los universitarios que hacemos investigación sobre todo. Dice, no solamente Folari, hay mucha gente que habla de profesión académica. La profesión académica es en lo que nos transformamos los que educamos, los que formamos a los profesionales. Cuando nosotros formamos, nos vamos distanciando de nuestra profesión original, ¿sí? Entonces, soy psicopedagoga, pero en la medida que me fui metiendo en el ámbito universitario, me fui convirtiendo en lo que la institución demanda, que es un profesor universitario. ¿Qué es un profesor universitario? Aquel que hace docencia, investigación, extensión y demás. Entonces, como que se va corriendo la lupa, ¿no? Ya, bueno, soy psicopedagoga, estoy en la carrera de psicopedagogía, pero se me empieza a diluir la pregunta de qué tengo que hacer cómo formo a ese psicopedagogo. Y entonces, uno se transforma en un profesor universitario, pero equipos excelentes, ¿no? Equipos excelentes que he entrevistado, donde además todos con una formación increíble, doctores y demás, que el problema no era la formación la tenían, pero yo creo que estaban parados en ese lugar de profesión académica y no en psicopedagogo pensando en la investigación en la universidad para producir para el campo de la psicopedagogía. Bueno, a veces pasa, ¿no? Como que la institución nos absorbe, ¿no? En sus demandas, en sus cuestiones, y entonces perdemos ese eje. Fue genial, porque la verdad que yo pensaba que todo el mundo me iba a decir, sí, mi tema es así, porque además yo seleccioné un grupo que eran como un poco más específicos, otros ni los entrevisté porque eran temas tan alejados que no tenía sentido, porque ya estaba claro que no eran psicopedagógicos, aunque se estaban desarrollando en las carreras de psicopedagogía. Bueno, yo creo que hay que instalar esa pregunta, ¿no? En los que hacemos investigación en los institutos de nivel terciario, universitario o no. Bueno, si esto que vamos a investigar tiene que ver con nuestra profesión y alimenta a nuestro corpus teórico, porque cada investigación, cada granito de arena que desprendamos de una investigación sirve para solidificar nuestro campo de trabajo, de estudio y de intervención. Bueno, por ahí va, no sé, por ahí pienso, no sé si es así. Esto es lo que yo pienso. Yo comparto mis reflexiones, por dónde voy pensando yo algunas cosas y está correcto que puedan disentir. Esto es así, en el campo académico es así. Vos sabés que, Sandra, en esto bueno, mi ansiedad de este encuentro también seguía ahí construyendo preguntas hoy a la tarde, pensando, digo, bueno, ¿qué nos dirías a los psicopedagogos que nos estamos iniciando o queremos iniciar este camino de la investigación psicopedagógica? Y fui tomando algunas notas, se me han pasado un montón de cosas porque es como un montón, me quedo pensando en muchísimas cosas. Ahí se cortó. Ahí está. No sabía si era el mío. No sabía si era el mío que se había cortado porque te habíamos perdido.
Sí, Vicky había avisado que estaba con algunos problemas de señal. En el último momento estaba ahí con desconexiones. A ver, Vicky, si puedes ir cerrando o a ver si reconfiguras. ¿Se escucha ahora? ¿Se escuchó? Ahí sí te Bajito, escucha. bajito. ¿Se escucha ahora un poquito más? Sí. Pues digo, tomé algunas notas, si no hay mis compañeras ahí, yo fui escribiendo en un documento compartido. Digo, retomar un poquito lo que nos has compartido, a nosotros que nos quedamos pensando cómo seguir, ¿no? Vos un poco, bueno, recuperar las discusiones, has planteado, retomar esas preguntas, no perdernos la importancia también de la coherencia, de saber dónde estamos, ¿no? Reconocer y conocer los desarrollos hasta aquí, epistemológicos en psicopedagogía, fortalecer la investigación específica a través de un trabajo serio, eh, ser generosos con nuestros formadores, digo, bueno, hay algo que me interpela en esta cátedra abierta, hay formadores míos, así que para mí un orgullo compartir, digamos, esta cátedra abierta con ellos también, que se siguen preguntando y ahí van contagiando el amor por la psicopedagogía y por la fortaleza de nuestra disciplina, ¿no? Al inicio decías que investigar es como crear. La verdad que me quedo pensando en eso, en cuántas veces en las clases uno plantea la situación de la psicopedagogía y la importancia, ¿no? de investigar y cómo crear conocimiento en nuestra disciplina nos hace fuertes, saber dónde estamos para poder después negociar esos campos porosos con otras disciplinas, ¿no? Pararnos en discusiones, digo, por un paciente, ¿no? En una escuela, hay que saber dónde estamos para poder ahí empezar a trabajar. Hablaste de la producción de la especificidad a partir de poder pensar quiénes somos. Creo que ahí es como... y animás a construir, a encontrarnos nuevamente, me parece que es súper valioso este encuentro. Le agradecemos un montón que te hayas dado el tiempo de compartir con nosotros este encuentro, súper valioso, queda grabado y no me quiero imaginar la cantidad de veces que lo vamos a ver y revisar esto que compartimos hoy. Agradecemos la participación, por supuesto, de todos los asistentes, de las preguntas, de la interacción. Seguramente muchas preguntas han quedado. Sé que hay otras preguntas dando vueltas y que seguramente nos faltará oportunidad para retomar, ¿no? Y poder seguir pensando. Este encuentro entre colegas. Esperamos que se repita. Gracias, Sandra. Gracias, Mariana. Gracias a la Universidad de la Facu. Mariana Echegorri ahí nomás dijo, sí, vamos con Sandra. Bueno, y Sandra es súper disponible, así que, ¿viste? Agradecida siempre por esa generosidad que la caracteriza. La verdad, un lujo. Es mi pasión, ¿viste? El tema es que me convocan y a mí me encanta, entonces yo agradecida que me den este espacio para que pueda compartirlo, nada, mis avances, mis reflexiones, mis producciones, bueno, hasta donde uno llega. Así que nada, gracias a ustedes. Desde 2012 soy su peor pesadilla, gente. Creo que bueno, gracias Vicky, gracias Marian gracias Vicky, gracias Marian por celebrar el Día de la Psicopedagogía a través de esto. Acá me quedo seguimos leyendo tu libro de investigación en psicopedagogía y esperamos ese que estás construyendo para fines de año. Y capaz que lo vamos a fin de año lo acercamos y ahí conversamos sobre eso, a ver qué da. Bueno, qué lindo los estudiantes, qué lindo los profesores que trajeron a los estudiantes, la verdad que está muy bueno que empiecen a interesarse desde ahí, así que hermoso. Bueno, gracias y hasta el próximo encuentro. Gracias.